DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, amants de la música i del bon ritme. Soc Manel López, preparat per portar-vos una nova edició dels DJs de Lleida, l'espai on la música electrònica, les novetats, els clàssics i els temes del món DJ es donen de la mà cada setmana. Avui estem especialment contents perquè torna José AM. Després de 2 setmanes de baixa, ja el tenim de nou amb nosaltres i ens ha preparat un contingut molt especial que ens farà viatjar i segurament també ballar una mica. També ens acompanyarà Mike Platinas, que torna a portar-nos al plató un autèntic especialista dels concursos mundials de DJs, DJ Tedu. J.M. Sánchez, fidel a la cita, ens portarà una selecció de clàssics de la música de ball. I acabarem, com sempre, amb la portada històrica de la setmana, amb un tema que barreja humor, rap i molt d'estil. I avui tenim de nou el locutor i DJ Charlie, que ens porta una cançó oblidada dels 80 que val la pena redescobrir. Què tal, Manel? Què tal, DJs de Lleida? Aquí DJ Charlie des d'Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines. Avui us porto un dels temes oblidats dels anys 80. Si us dic el nom del gran artista Fancy, segur que penseu en el tema Bolero i Flames of Love, però segur que no us en recordeu d'aquest gran tamarraco de l'any 1985. És el tema de Fancy, Lady of Ice, un tema que us deixarà glaçats. Vinga, Manel, una abraçada ben forta per tu, per tots els col·laboradors i per tots els DJs de Lleida. Una abraçada ben forta de DJ Charlie des de Sant Feliu de Codines. Salut, tele i ràdio. Bien, como cada semana, no falla nunca, lleva muchísimos programas con nosotros, es una parte importante en DJs de Lleida, como vemos aquí, él es Mike Platinas. Buenas noches, Mike. Muy buenas noches, Mike, perdón, muy buenas noches, Manel, perdón, muy buenas noches, Mike. No, ahora bromas aparte. Buenas noches, sobre todo primero a los que nos estáis viendo en directo por televisión, por Lleida Televisión, y por supuesto un saludo, un abrazo a todos los que nos veis en diferido en internet, en YouTube, sea ahora, sea dentro de un año, sea dentro de 10 años, porque vete tú a saber cuándo vas a ver tú este vídeo, no lo sabemos. Mike, ¿qué reconoces esto tú? A ver, sí, esto es la ruedecita, el rodillo que utilizó DJ Tedu en una semifinal, en una eliminatoria de un campeonato mundial, que nos contó en un episodio pasado de esta serie. Hoy hacemos el capítulo 4 de esta serie de trampas de los campeonatos de DJs. Y para eso, evidentemente, tenemos con nosotros al super crack de los campeonatos, a DJ Tedu. Bienvenido una vez más, Tedu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tedu. Teníamos ganas de que volvieras otra vez porque ¡claro! las 2 veces que has venido nos has sorprendido, sí. Sobre todo ya que este programa es para DJs. Yo creo que a cualquier DJ todo lo que has explicado hasta ahora ha sido mega interesante. Por supuesto. Pues me alegro mucho de poder aportar este tipo de información y que sea interesante para... Es que los gallegos, yo estoy viendo que los gallegos, esto de pinchar se os da bastante bien, ¿eh? Cuidado con Galicia, ¿eh? Cuidado, bueno, éramos una potencia bastante fuerte, iba a decir una potencia bastante potente, valga la redundancia. No, pero mira, estaba Lumic, que también había ganado 5 campeonatos de disjockeys, estaba Inim, que también ganó algún campeonato de España, o sea, en el norte de España había potencia.
En todo el norte, desde Cataluña hasta... Porque después está Pim, que también es asturiano. Hay gente. Sí, bueno, yo creo que el talento, afortunadamente, no está solamente en las grandes ciudades, sino que en la periferia también hay talento, y esto es válido en todos los aspectos de la vida. En el episodio anterior nos contaste algunas anécdotas, casos, trampas bastante curiosas. A mí me gustaría que para este capítulo 4, para este episodio 4 de la serie Trampas de los campeonatos de DJs, nos contaras que se puede hacer música, ritmos, ruidos, se puede ser creativo auditivamente, no solo con vinilos y con platos, sino también con gomas, como por ejemplo en este caso. Tedu, por favor, cuéntanos esto, cuéntanoslo. Bueno, esto fue un caso bastante polémico en la DMC porque esto lo hizo un DJ brasileño, que ¿sabes? Ellos ya tienen esa naturalidad con los ritmos y es algo innato de ellos, ¿no? Entonces este DJ llevó con las típicas gomas de papelería, ¿sí? Con las que amarramos cualquier cosa de papelería, pues lo que hizo fue engancharla en distintos puntos del plato y llevarlas hasta la cápsula, ¿no? Entonces lo que hacía con eso, claro, la cápsula recogía todo el sonido que las vibraciones, hacer, exactamente, como si fueran las cuerdas de una guitarra. Sí. Entonces este hombre, pues evidentemente lo que empezó fue, según la distancia de la goma, pues generaba una nota distinta. ¡Qué bueno! ¡Qué idea más buena! Y si levantaba un poco la goma, si tiraba un poco por ella, pues también al tensarla, también cambiaba la nota. Una nota más aguda, claro. Entonces aquí el caso polémico fue, pues este hombre llevó este detalle y la gente pues alucinó con esta técnica, ¿no? Porque ya te digo, cada año era como a ver quién rizaba más el rizo con alguna cosa de a ver lo que se podía llegar a hacer con un plato. Sí, porque la última vez explicaste eso, que cada año pasaba lo mismo, que venía alguien que hacía algo muy bestia y decían, ya está, hemos llegado al máximo. Y al año siguiente, otra vez, hemos llegado al máximo. Sí. Es que era así, entonces ese afán de superación hacía que se hicieran cosas muy locas. Pero en este caso lo que sucedió es que, claro, en la DMC tenías una eliminatoria donde todos hacían su presentación y claro, muchos no se la jugaban, hacían su mejor truco para pasar a la final. Los que ya sabían que iban a pasar por nombre, porque tenían mucho nivel, pues se guardaban lo mejor para la final, pero otros pues ya enseñaban ahí muchas de sus armas, ¿no? Entonces este DJ brasileño enseñó esto y el que iba a defender título, que no había ganado el año pasado, pero había quedado segundo, vio el detalle y en la misma noche en el hotel, porque la final era al día siguiente, cogió y le plagió el truco. ¡Hala! Entonces, cuando llegó al día siguiente, con un morro que no te lo puedes ni imaginar, ¿qué dices? Se marcó lo mismo con las gomas. Pero momento. Pero el que le plagió en orden de salida iba Eso iba a preguntar yo. Iba después. ¡Ah, iba después! Iba después, pero aún así le echó todo el morro del mundo, ¿eh? Sí. Y entonces, bueno, estuvo muy mal visto por parte de... Es más, no, creo que no entrara ya ni entre los 3 primeros, que venía de defender título y... O sea que además le salió
además le salió mal la jugada, ¿no? Me imagino que la gente, bueno, el jurado estuvo al caso del tema y sabían que se lo había copiado. Claro. Sí, claro, es que al día anterior ya lo había hecho el brasileño primero. Entonces al día siguiente, aparte de una cosa tan peculiar, tan visual, es raro que a dos personas justo se les ocurra allí hacer lo de las gomas. Pues fue de listo y se dio con la pared. Hombre, al menos ha pasado a la historia. Oye, claro. Oye, una cosa. Y luego otro caso interesante, muy interesante, es el de DJ Craze. Del año, tengo aquí la chuleta que me has pasado tú, del año 2000. Cuéntanoslo. Bueno, el año 2000 era ya la revolución. Iba a ser el primer disc jockey que ganaba 3 veces seguidas un campeonato del mundo. Entonces se hizo en el Millennium Dome en Londres, aquella cúpula que hicieron para despedir el milenio. Sí. Entonces, bueno, era un evento fuera de serie. Allí había miles de personas, estaba la MTV, todas las cadenas ahí, bueno. Y entonces hizo algo que aunque ya existía, pero como dice el dicho, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Sí. ¿No? Empezó a hacer un scratch levantando la aguja. En vez de cortar el sonido con el crossfader, lo que hacía era levantar la aguja y siempre caía en el sonido que estaba haciendo, ¿no? Entonces fue la primera vez. Es decir, a pesar de que levantaba la aguja y la volvía a colocar en surco, caía en el sonido otra vez, en el sonido que estaba antes. Claro, y esto tiene un truco del almendruco. Sí. A ver, y ahora DJ Tedu nos va a contar el trucazo de DJ Craze. Cuéntanoslo. Claro, tú si lo ves así dices, este tío hace magia, ¿no? Pero, ¿se puede ver esta imagen? ¿Se puede ver? Podemos verlo. Venga, vamos a verlo. Sí. That's right. Vale, ahora que nos hemos situado, Increíble. cuéntanos, acabas de contarnos el truco. Claro, aquí lo que vemos es que él levanta la aguja y vuelve a ponerla, entonces tú Exacto. lo que estás viendo es que vuelve a ponerlo en el mismo surco, ¿no? Y dices, qué precisión, ¿no? Que fuera de serie. ¿No? Pero el truco está en que lo que se hace en el disco es grabar un loop que lo que hace es generar el mismo sonido en la misma posición en cada surco. Es decir, dicho de otra manera, hay un trozo de música, en este caso un bucle de batería o de lo que fuera, repetido constantemente, pero de forma que aunque tú cambies de vuelta de surco, aunque tú cambies al surco, a la vuelta de surco anterior, a la posterior o tal, coincide en el mismo lugar exacto del sonido. Claro. Y eso es porque hay una fórmula matemática, porque a las revoluciones a las que gira el vinilo. Bueno, explícalo. Pero un inciso solamente. Espera. Es que quiero que lo explique, que es muy importante. No, yo quería decir antes de que lo termine de explicar, eso quiere decir que él grababa el vinilo. Él mismo caso, sí, tenía una grabadora de vinilos. O lo llevaba a planchar a alguna fábrica. Estados Unidos Claro. graban fábricas. Es un detalle que creo que no todo el mundo puede grabar un vinilo. Bueno, No, después yo incluso grabé mis propios vinilos para participar en los campeonatos. Ajá. Porque de paso que tú ya ganabas con ese vinilo, te servía de escaparate para venderlo también después, ¿no? claro. El arma que tú utilizabas para ganar un campeonato. Y estos DJs pues hacían exactamente lo mismo. Entonces, Y esto funciona, si no me equivoco, con una fórmula matemática con la que tú, en base a las revoluciones del vinilo, tienes que poner el bucle de batería a unos BPM, a una velocidad concreta, creo que eran 133,33, ¿es posible algo así? infinito, Pero, 133,3 infinito. 0,3 periódica pura, eso es, Sí. ¿vale? Entonces tú lo pones a esa velocidad exacta de velocidad rítmica, se llama tempo en música, a 133,3 periódica pura BPMs, lo grabas así en un bucle constante, toda la cara del vinilo, y sucede eso. Cuando tú cambias de vuelta de surco, lo levantas, siempre coincide que no se... O sea, que aunque tú... O sea, conserva el ritmo, digamos, ¿no? Claro. Se conserva el ritmo. Tú suponte que tienes las agujas del reloj, ¿no?
¿no? Las medidas, pues tienes las 12, las 3, las 6, las 9. Bueno, pues tú pondrías la palabra hola a partir de las 12. Entonces, cuando saltes de un surco a otro, siempre la palabra hola va a estar a las 12. Va a estar en ese lugar. Estamos hablando de que del vinilo, entonces la vuelta al vinilo, tú, por ejemplo, en la etiqueta central pones como unas marcas. Eso es lo que quería preguntar. Pones como unas marcas que indican dónde está cada cosa, y tú lo que dices tú. Claro. Sabes que a las 12 está tal sonido, a las 1 tal, entonces coincide que siempre los tienes. Da igual en qué vuelta, da igual dónde tú coloques la aguja. Claro. Da igual. Si tú aparte puedes evolucionar eso, porque si en la medida que tiene el surco, o sea, la espiral que hace hasta el final, ¿sí? No tienes por qué quedarte con 3 sonidos o 4, claro, sino que puedes hacer distintas pistas, que rítmicamente van a ir hasta el final en su tempo, y entonces puedes salir del surco 1, o sea, del track 1 al track 2 siguiendo el ritmo. Claro. Del track 1 y saltas a la caja del track 2 y al platillo del track 3 y vas así, pasando de uno a otro, y eso pues en ese momento fue un impacto brutal. Pero es fascinante porque, atención, todo esto se basa primero en la lógica y la inventiva, pero antes que nada en las matemáticas. Hoy desde luego estamos coincidiendo en las mismas cuestiones, porque Mike Platina siempre habla de las matemáticas y aquí estamos hablando de matemáticas, muchísima creatividad, ingenio. Claro. Quiero decir que a veces parece que el DJ no hace demasiado, y perdón, pero el DJ ayuda a hacer muchas cosas muy creativas. Cosas. Hablando de hacer demasiado, creo que esta serie contigo, en este capítulo 4 de las trampas de los campeonatos de DJs, creo que es el momento de ver un trocito del vídeo del campeón del mundo del año 2024, DJ Fly de Francia, el campeón del mundo de DMC, y vamos a ver un trocito y ahora comentamos con DJ Tedu que nos cuente ahí los trucos. Vamos ahí. If you don't have musicality, sensitivity, Bueno, y ahora es cuando Tedu nos cuenta sobre este trocito que acabamos de ver. Cuéntanos sobre... Bueno, pues aquí tenemos a DJ Fly, que es de Francia. Sí. Y este es un hombre que se había retirado, bueno, no había vuelto a competir desde el año 2013, ¿no? Ha tardado 11 años en volver a presentarse. Ha llegado como un elefante en una cacharrería y lo ha reventado. Ya habéis visto el vídeo, lo bestia que es. Pero lo ha reventado porque ha juntado esa creatividad que había de aquella, los que veníamos creciendo con toda esta evolución, más la tecnología que hay ahora. Entonces, ha sido revolucionario. Él, aparte, utiliza un sistema que yo le llamo... es secuencia, o sea, sería secuencia progresiva, ¿no? Generalmente tú cuando hacías un beat juggling lo que hacías era tener un compás en un plato y otro compás en otro, y los intercalabas para crear una creación rítmica nueva. Vale. Él lo que hace es una continuidad. En vez de utilizar el mismo, digamos que si tú tienes una canción, la fraccionas y la vas soltando los siguientes 4, los siguientes... Sí, él va como avanzando. Va como exactamente, entonces le da como una musicalidad y una continuidad a la rutina muy buena. Entonces, si se fija uno en ese detalle, ayuda también a que sea más fácil, pero él le añade mucha dificultad, mucha. ¿Podemos ver otra vez otro trocito para ver esto? Venga, vamos.
yo me parece increíble. un final apoteósico para esta serie de estos 3 episodios en los que hemos invitado a DJ Tedu, varias veces campeón de España y un auténtico crack de los campeonatos que tiene mucha experiencia en esto y que vivió, yo creo, una gran época dorada de estos campeonatos de DJs. Gracias, Tedu, por haber estado con nosotros. Yo creo que no va a ser la última vez que te vamos a invitar, porque Tedu tiene mucho que explicar, mucho que contar, sabe de muchos temas relacionados con el mundo de la música y es uno de los grandes genios de la música. Yo me atrevo a decir, no solo en España, sino a nivel europeo, incluso mundial. Y lo vamos a tener más veces con nosotros si él quiere. Actualmente, ¿a qué te dedicas tú? Yo. No, tu oficio, lo digo porque yo sé que antes te lo he preguntado fuera de cámara y me lo has dicho. Y es una maravilla que puedas dedicarte a. Sigo pinchando. Soy Sigue siendo DJ. Claro. De residente de sala puro y duro ahí en la trinchera, dándolo todo cada fin de semana. Claro que sí, claro que sí. Tedu, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Te enviamos un abrazo gigantesco desde Cataluña hacia Galicia y gracias por tu colaboración y por todo lo que nos has enseñado, todo lo que nos has mostrado y por esta fascinación que todos nosotros sentimos por el mundo de la música y en especial por el mundo del DJ. Nos tenemos que unir con Marcos y hacer... Sí, claro. Y hacer ahí, una buena quedada que... Ya haremos y a lo mejor hasta comemos, que en Galicia se come muy bien. Sí se come bien. Dímelo a mí. Bueno, oye, gracias por todo. No, gracias a vosotros. Ha sido un placer que me hayáis invitado a esto y espero haber aportado algo interesante para este mundillo. Siempre, segurísimo. Gracias y hasta el próximo viernes en DJs de Lleida. Gracias. Buenas noches. Oh, yeah. Oh, yeah, Spain. Okay, DJ Tedu. 90 seconds to win the world. Hola Manel, hola DJs de Lleida, ya estoy aquí de vuelta y además muy contento, muy feliz porque a partir de esta semana os traigo Así Sonaba. Sí, un top 3 cada semana por años y para arrancar, para comenzar con esta nueva sección, con este nuevo espacio, nos vamos a centrar en el año 1995, gran año de temazos, salieron muchas buenas producciones de música dance y os traigo 3, del 3 al 1, en el número 3, canción que formó parte de la película, ¿quién se acuerda? Mentes Peligrosas, qué temazo de Coolio, Gangsta Paradise, lo he colocado en el 3. Temazo inolvidable en la posición número 3 esta semana, Así Sonaba 1995, Coolio con Gangsta Paradise. En el 2 encontramos a La Bush, uno de los temas más emblemáticos de los 90 que seguro has cantado un montón de veces, en infinidad de ocasiones. Efectivamente, me estoy refiriendo al Be My Lover, y es que se mete en la cabeza de Be My Lover dentro. Be My Lover, La Bush, en el número 2 de Así Sonaba 1995, aquí en DJs de Lleida. Y en el número 1 no podía ser de otra manera porque ya te digo que ha sido difícil escoger 3 temazos, pero lo que no ha sido difícil, al menos para mí, es elegir quién debía estar en lo más alto de este top 3 de 1995. Legendario, mítico Robert Miles, en paz descanse, con Children. Para mí, una de las melodías más bonitas, más emotivas que nos ha dado la música dance, la música electrónica y la música en general. En el 1, Children. No sé cuántas veces he podido escuchar esta canción y me sigue poniendo los pelos de punta, como el primer día. Children, Robert Miles, en el número 1 esta semana, en Así Sonaba 1995. Nada, me despido, hasta la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer año 2000, ya te lo avanzo. Adeu, buena semana, chao.
encantats de tindre un gran DJ com és José A.M. I com sempre, i fidel a la cita, J.M. Sánchez. Què tal, amics? Avui ens posem les sabates de ball i ens traslladem directament a les pistes de finals dels 70 amb un tema que ens va fer moure molt les caderes arreu del planeta. McFadden and White Kid, parella d'or que ens va regalar el 1979, un himne que no podia faltar en les festes. I No Stopping Us Now, el qual es va convertir en una declaració de principis. Parlava de deixar enrere obstacles i inseguretats amb un missatge que va connectar especialment amb la comunitat afroamericana en una època de grans canvis socials. Tot un èxit que encara avui sona fresc com el primer dia. Escoltem-ho! Impressionant, oi? El videoclip reflectia aquella energia positiva que convidava a creure en un mateix. I atenció, perquè ara fem un salt fins a principis dels 90 amb un projecte que va revolucionar les pistes de ball. Els 49ers, que van fusionar house, eurodance i melodies enganxoses per crear autèntiques bombes musicals per a discoteques i estacions de ràdio. El seu Don't You Love Me va aconseguir arribar al número 12 de la llista britànica i va fer molt de soroll en el Billboard dels més ballats, consolidant-se com una de les peces imprescindibles del gènere. Som-hi, doncs, i l'escoltem. I amb aquesta energia que fa pujar les pulsacions, ens acomiadem fins la propera. Com sempre en cabina, J.M. Sánchez. No deixeu mai de ballar ni de gaudir de la bona música. Sigueu feliços, xocolata amb nata i bon cap de setmana. Salut, amics! Molt bona, molt bona. I aquesta setmana, a la nostra secció de portada històrica, ens posem una mica gamberros amb una joia plena d'humor i de ritme. Mel Brooks, It's Good to Be King, un tema de l'any 1981 que combina rap primerenc amb comèdia intel·ligent. Creat pel mític cineasta, actor i músic Mel Brooks. Aquesta cançó va ser un èxit sorprenent als clubs. És un exemple clar de com el rap va començar a influir en molts àmbits de la cultura pop, fins i tot des d'una perspectiva humorística i teatral. Amb dues parts diferenciades, la cançó ens mostra que el rap també pot ser satíric, elegant i atrevit al mateix temps. Una autèntica curiositat que avui mereix ser portada. Amb aquesta portada tan original tanquem el programa 138. Gràcies per ser-hi una setmana més i per seguir mantenint viu aquest espai dedicat als DJs i a la bona música. Ens retrobem divendres vinent a 2:15 de la nit, com sempre, aquí, a Lleida TV, amb més sons, més històries i més passió pels plats. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem a la pista de ball. Per cert, demà faré un tardeo allà al Babarrum i per la nit amb els clàssics també al Comèdia. Fins la setmana que ve. Ciao! DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.